Muchas gracias y muy buenas tardes para todas, todos. Saludo a mis estimables colegas en la mesa y, por supuesto, a ustedes que han tenido la amabilidad de acompañarnos a lo largo de un día que ya es largo. Pero ser el último expositor después de una jornada extraordinaria que inició con la magistral presentación del embajador Shannon siempre es un problema. Así es que voy a limitarme a robar las ideas que he escuchado, que curiosamente son cercanas a lo que había preparado ayer a propósito de las amenazas a la gobernabilidad democrática, que es una de las preguntas que nuestra querida Beatriz Rangel nos propuso. Antes que eso, quiero aprovechar esta tribuna para decir dos cosas. Lo primero es sumarme al llamado emocionado y correcto de Luis Galeano para recordar la difícil, extraordinariamente atroz situación de Nicaragua y recordar especialmente a las presas y los presos políticos en ese país que un número superior a 160 guardan prisión en las mazmorras del régimen. Y la segunda es para despedirme, porque después de 4 años aquí en Miami, trabajando en la Universidad Internacional de Florida como director, como profesor invitado y después como director del Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe, y esto lo digo con orgullo, puedo regresar a mi país en un ejercicio de retorno que quisiera para muchos y muchas latinoamericanas que han tenido que salir de sus países por condiciones terribles. Muchas gracias. Y entonces los 5 minutos que me quedan los dedico a una amenaza por minuto, que creo que si duraran tan poco deberíamos estar agradecidos, pero no duran tan poco. Por supuesto que hemos escuchado de muchas de ellas, podrían ser decenas de amenazas, pero yo he querido resumirlas en 6. E inicio, sin que sea ciertamente la mayor de ellas, pero porque hay que empezar por alguna, señalando al populismo. El populismo y sobre el populismo 4 factores. El primero es la tentación autoritaria y el continuismo. Esta idea de que solo una persona puede gobernar para siempre, o que reiteradamente presentarse en elecciones fraudulentas puede llevar necesariamente a una legitimación del poder. Creo que la tentación autoritaria, que ha sido una vena de larga data en la historia de América Latina, está todavía presente y se mira en muchos de los casos que han sido discutidos aquí. Otro de los espacios de amenaza dentro del populismo ya ha sido señalado aquí por don Antonio y creo que es esencial, que es la debilidad o el debilitamiento de las instituciones. La tercera es el uso de las comunicaciones falsas y el lawfare, que fue discutido con mucha extensión en el panel sobre derechos, sobre libertad de expresión y libertad de prensa. Creo que la amenaza que significan en ese sentido, que también tienen una beta positiva, las redes sociales, es evidente. Hoy pesan mucho más las redes sociales que los medios tradicionales. Y eso, por supuesto, genera espacios de anonimato primero, de irresponsabilidad política después, y de generación de espacios de ingobernabilidad enormes. Y evidentemente, para quienes creemos en la democracia, pues debe ser la justicia la que determine al final la culpabilidad de uno u otro, de una u otra parte. Y si eso se resuelve en medios como las plataformas sociales, y no se da paso a que sean las instituciones judiciales las que lo determinen, instituciones judiciales que, sin embargo, a propósito del debilitamiento institucional, deben ser independientes y confiables, entonces, por supuesto, que le estamos pagando un flaco favor a la democracia. Y, por supuesto, el resultado de todo ello, que es la polarización, esta inmensa necesidad que sentimos de repoblar el centro, de encontrar en los matices una opción al extremismo que por la derecha o por la izquierda
genera parálisis democrática y en última instancia, porque la democracia, como los tiburones, si no avanza se ahoga, un espacio necesario de diálogo y de concertación social. El segundo gran problema es el de la pobreza y la desigualdad. Y me preocupa más la desigualdad que la pobreza. Es decir, la brecha que se abre entre los que más tienen y los que menos tienen, tanto por nivel de ingreso como por necesidades insatisfechas. Y aquí hay 4 temas que me resultan especialmente preocupantes. El enorme desempleo y la informalidad en las economías de todos nuestros países. La debilidad fiscal, que tiene mucho que ver con lo que se señalaba aquí respecto de un Estado, ministra, que usted lo señalaba, un Estado que se achica y que se vuelve cada vez más incapaz de atender los problemas del país. Las economías vulnerables, que además de vulnerables no son suficientes, crecen, pero no son suficientes de crecer lo necesario para atender los desafíos del país. Y, por supuesto, la incapacidad de nuestras democracias de atender el acceso a los servicios básicos. Y sí, el de la salud, el de la educación, perdón, es el que primero viene a cuenta, pero el de la salud, que se mencionaba hoy a propósito de lo que el COVID nos dejó, las lecciones que el COVID nos dejó. El tercer gran riesgo, creo yo, son los factores climáticos, no solamente el cambio climático, sino también el efecto de los eventos extremos, cambio climático, el efecto económico y productivo de esos fenómenos que en una semana pueden llevarse el 1 o el 2 puntos del PIB de cualquier país. Recordemos el caso de Honduras, 2 huracanes hace un año, 2 huracanes categoría 5 en el espacio de 15 días golpeando al mismo país, casi en el mismo lugar. Ese tipo de cosas, ¿cómo se prevén? Y finalmente, un tema clave que se ha mencionado aquí también, pero de pasadita, que es el acceso al agua en todo su ciclo natural, desde que se saca de la tierra hasta que se le recibe tratamiento para ser nuevamente utilizado. La cuarta amenaza es la corrupción pública y privada, ambas. ¿Quién es más de condenar, el que peca por la paga o el que paga por pecar? Ambas. No solamente la estatal, que es la que más ofende porque es la que más se ve, pero también la otra. Y me parece que en ese tema hay que adicionar al problema de la corrupción el del crimen organizado transnacional y que tiene que ver mucho más que con narcotráfico, tiene que ver con contrabando, tiene que ver con tráfico de especies, tráfico cultural y tráfico de personas, a propósito de una de las grandes tragedias de América Latina hoy, que es la migración, que saca de la región a las mejores mentes y a los más empeñosos de los habitantes, que son quienes se van en las migraciones. La quinta es la brecha tecnológica, ya lo decía bien don Ricardo Villadiego, a propósito del crimen organizado, pero también si no se logra reducir esa brecha, ¿cómo vamos a prosperar con un mundo que avanza a cientos o miles de kilómetros por hora mientras América Latina marcha a decenas de kilómetros por hora? Es un fenómeno sin precedentes, peor que el que en algún momento experimentamos con la industrialización o la falta de ella en nuestra América. Y finalmente, el sexto problema, que también se ha mencionado aquí, y es la falta de sintonía continental respecto a los valores de la democracia. La falta de integración regional frente a una agenda internacional compleja y convulsa, donde la globalización que tanto ayuda, también tanto daño nos hace. En fin, Cuba es América Latina. Una gran pregunta que este instituto que nos ha convocado aquí nos presenta y nos propone y que ha llevado a una reflexión tan rica, tan buena y espero yo tan provechosa como la que hemos tenido esta mañana. Muchas gracias.